Existe un lugar en la historia donde la medicina no buscaba curar, sino perfeccionar el arte de destruir. En las llanuras de Manchuria, bajo la ocupación japonesa de los años 30, se levantó un complejo masivo conocido oficialmente como el Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua. Un nombre inofensivo, casi noble. Pero tras sus muros de hormigón y alambradas, se ocultaba el laboratorio de pesadilla más grande de la humanidad, la Unidad 731. Bajo el mando del general Shiro Ishii, un microbiólogo brillante pero carente de alma, miles de prisioneros fueron convertidos en maruta, una palabra japonesa que significa troncos. Para los científicos de la unidad, estas personas ya no eran seres humanos. Eran madera para quemar en el altar de una ciencia deforme. En este bloque abrimos un expediente que el mundo intentó olvidar. Un lugar donde el dolor no tenía límites y la muerte era solo un dato estadístico más en un cuaderno de laboratorio manchado de sangre. El complejo de Pingfang no era un laboratorio común. Era una ciudad autónoma diseñada para el horror. Con más de 150 edificios y miles de empleados, contaba con su propia línea de ferrocarril, aeródromos y hornos crematorios que nunca dejaban de humear. La seguridad era absoluta. Quien entraba como prisionero jamás salía. El general Shiro Ishii impuso una disciplina férrea donde la deshumanización era la norma. Los científicos, muchos de ellos reclutados de las mejores universidades de Japón, realizaban experimentos diarios sobre hombres, mujeres, niños e incluso recién nacidos. La premisa era simple. Para ganar la guerra química y biológica, debían conocer exactamente cómo moría el cuerpo humano bajo condiciones extremas. En este entorno, la ética médica fue reemplazada por una eficiencia industrial de la tortura. Se estudiaba la resistencia al hambre, a la sed y a enfermedades letales, tratando a los seres vivos como simples reactivos químicos en una receta de aniquilación masiva que el gobierno japonés financió con millones de yenes. El verdadero objetivo de la Unidad 731 era convertir la naturaleza en un arma de destrucción masiva. Cultivaron billones de bacterias de peste bubónica, anthrax, cólera y fiebre tifoidea en granjas de ratas y pulgas que superaban cualquier escala imaginable. Pero la ciencia no se detuvo en el laboratorio. Para probar la eficacia de sus bombas de cerámica, lanzaron pulgas infectadas sobre ciudades chinas enteras, provocando epidemias artificiales que mataron a cientos de miles de civiles. En el complejo, los científicos observaban a los prisioneros infectados a través de cristales reforzados, anotando con precisión quirúrgica cómo sus órganos se pudrían y sus cuerpos se llenaban de pústulas negras. No buscaban una cura, buscaban la cepa más virulenta, el patógeno más letal, la forma más rápida de infectar un continente. La Unidad 731 transformó el estudio de la vida en una industria de la plaga, donde los virus eran soldados y los prisioneros eran el campo de batalla donde se probaba su eficacia sin ningún rastro de piedad. Si hay un punto donde la Unidad 731 supera cualquier ficción de terror, es en las vivisecciones. Los científicos de Ishii creían que la anestesia alteraba los resultados biológicos, por lo que realizaban cirugías invasivas en prisioneros vivos y conscientes. Abrían abdómenes para observar el movimiento de los órganos mientras la víctima gritaba hasta perder la voz. Realizaron amputaciones de extremidades para reponerlas en el lado opuesto del cuerpo, o cosieron estómagos directamente al esófago para ver qué sucedía. Pero el horror no terminaba ahí. Utilizaron cámaras de alta presión para ver hasta qué punto el ojo humano podía saltar de su órbita, o centrifugadoras gigantes para determinar cuánto tiempo tardaba un cuerpo en deshidratarse hasta la muerte. Probaron armas de fuego, lanzallamas y granadas sobre seres humanos atados a postes a diferentes distancias para analizar las trayectorias de los fragmentos en la carne viva. Cada grito, cada espasmo y cada gota de sangre
era meticulosamente documentada en informes que, irónicamente, se convertirían en el tesoro más codiciado tras el fin de la guerra. En agosto de 1945, con la rendición de Japón inminente, la orden fue clara: destruir todo. Los edificios fueron dinamitados, los prisioneros sobrevivientes ejecutados y las pruebas quemadas. Sin embargo, el general Shiro Ishii tenía una carta bajo la manga: los datos. Miles de diapositivas, registros de autopsias y resultados de pruebas biológicas que ninguna nación civilizada podría haber obtenido jamás. Aquí comienza uno de los capítulos más vergonzosos de la posguerra. En lugar de enfrentar un juicio por crímenes de guerra, Ishii y sus científicos negociaron con los Estados Unidos. A cambio de la inmunidad total, entregaron todos sus hallazgos de experimentación humana. El gobierno estadounidense, ansioso por ganar la ventaja en la Guerra Fría, aceptó el trato. Los monstruos de la Unidad 731 nunca fueron a prisión. Muchos de ellos se convirtieron en decanos de universidades, directores de empresas farmacéuticas y figuras prominentes en la medicina japonesa de la posguerra. La justicia fue sacrificada en el altar del avance estratégico, dejando una herida abierta en la historia que nunca terminó de sanar. La Unidad 731 nos deja una pregunta que quema la conciencia. ¿Tiene valor un conocimiento obtenido a través del sufrimiento absoluto? Gran parte de lo que hoy sabemos sobre los efectos del frío extremo, la deshidratación y ciertas enfermedades biológicas proviene de los cuadernos de Shiro Ishii. Somos beneficiarios involuntarios de una ciencia que se alimentó de la muerte de miles de troncos humanos. Este expediente nos recuerda que la ciencia, desprovista de una brújula moral, es la herramienta más peligrosa del planeta. Manchuria ya no tiene muros de hormigón, pero el eco de los gritos en Pingfang sigue resonando como una advertencia silenciosa. No debemos olvidar, porque el olvido es el terreno donde los monstruos vuelven a nacer. El conocimiento es una luz, pero hay luces que nacen de incendios que nunca debieron ocurrir. Soy Expediente del Saber, y hoy hemos caminado por el abismo de la razón humana. No dejes de cuestionar lo que es saber, porque a veces la verdad es más oscura de lo que podemos soportar. Hasta el próximo expediente.